Una de las cosas buenas de la inteligencia artificial es que se le da muy bien recapitular datos, recolectar datos y hacer síntesis. Así que cosas que antes costaban mucho ahora se consiguen enseguida, datos se consiguen muy fáciles. Por ejemplo, un dato, el año pasado en España se abortaron 103.097 niños oficialmente. Un 5% más que el año anterior. De esos, unos 4.000 eran hijos de madres menores de edad. La estadística te da además cuántas niñas tenían 15 años, cuántas tenían 14, cuántas tenían 12. Más o menos esos 4.000 son el número de adolescentes que se quitaron la vida el año pasado en España. Otro dato, quizá tiene que ver con el hecho de que el año pasado hubo más de 80.065 divorcios, familias rotas, dramas durísimos que destrozan los corazones, también de los jóvenes. Puede ser también que tenga que ver con el hecho de que muchos se sienten muy utilizados y no se sienten amados. Hay en España, en el mundo, 1.800 millones de sitios web de pornografía. Más o menos el consumo de pornografía en Internet es el 30% del total. Y así podríamos seguir, ¿no? Uno piensa que en este plan, ¿verdad? Uno diría, bueno, el mundo entero tendrá que estar rezando a Dios, porque esto no parece que vaya muy bien. Los niños cada vez se abortan más, los jóvenes cada vez tal, los matrimonios cada vez... ¿Estará todo el mundo pidiéndole a Dios que cambie? Pues no, es exactamente lo contrario. En España, el año que yo nací, el 78, más del 90% de españoles se declaraban católicos, ahora es el 53%. De esos 53, una tercera parte dice que no son practicantes, es decir, no significa demasiado para ellos. Que vengan a misa, habitualmente, siendo optimistas, el 7-8%. El 93%, no. No crece eso, ¿verdad? Lo que sí crece son los ataques a la fe cristiana, eso sí crece. En España cada año sube 10%, que hay más ataques. En algunos países se incendian iglesias. En Francia, el año pasado, se incendiaron 25 iglesias. En Canadá, en los últimos años, casi 100 iglesias se incendiaron. Los niños no se bautizan, la mitad de los niños más o menos ya no se bautizan. Y claro, sin Dios, el mundo no es que vaya precisamente bien, más bien lo contrario. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial nunca ha habido tantos conflictos como los que hay ahora. 56 guerras activas, 160.000 muertos al año como consecuencia de las distintas guerras, y algunas de ellas en Europa, cosa impensable hace unos años, ¿verdad? Que hubiera una guerra dentro de nuestro continente. Mientras tanto, en España la corrupción sube más cada día, los índices de corrupción demuestran que la corrupción va subiendo, pero no es demasiado problemático para la gente porque están viendo La Isla de las Tentaciones. Un programa basura donde se incita al pecado y donde se expone como algo divertido pues la ofensa a Dios, la lujuria, la ira, la envidia, la soberbia. ¿Cómo estará el asunto que el Papa Francisco ha tenido que convocar un jubileo dedicado a la esperanza? Como para decir, oye, que hay futuro, o sea, que hay luz al otro lado del túnel, que hay esperanza. Y mientras el pobre va decayendo y va oscureciéndose su propia luz, y estamos rezando por él, tenemos aquí la foto desde el principio, desde que le hospitalizaron, pues el mundo se va oscureciendo también. Y entonces, con este contexto se entienden las palabras del profeta Joel. Ahora, convertíos a mí de corazón, con ayunos, llantos y lamentos, rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras.
que era lo que hacían los sumos sacerdotes, ¿no? Que se rasgaban las vestiduras, es decir, no rasgues lo de fuera, lo de dentro, rasga de lo de dentro. ¿De qué me sirve a mí que nos estemos quejando de lo mal que están las cosas? ¿De qué me sirve a mí, perdón, que nos pongamos la ceniza? No sirve para nada, ¿eh? No da mala suerte no ponerse la ceniza, ni da buena suerte ponérsela. Al Señor le importa poco el hecho material de que pongamos un poquito de ceniza en nuestras cabezas. Él dice, rasga el corazón. O sea, que te duela el pecado. Que te duela el pecado de las madres que abortan, porque son las amigas de vuestras hijas, o son vuestras hijas, o son sus primas, o son sus... Que te duela los jóvenes que en tu país se quitan la vida porque son del equipo de fútbol de tu chico, de tu nieto. Que te duelan las guerras, que te duela la corrupción, que te duela tu propio pecado, que te duela tu miseria, tu mediocridad, que nos duela nuestra mediocridad. Rasga tu corazón, no las vestiduras. ¿De qué me sirve a mí estar quejando, señalando y protestando por las cosas? Quéjate de ti mismo, señálate a ti mismo, protesta de ti mismo, enfréntate a ti mismo. Eso sí cambia las cosas, claro. Y continúa Joel diciendo, convertíos al Señor vuestro Dios, convertíos a Él, volveos a Él. Lo hemos puesto aquí en el altar, conviértete y cree en el Evangelio. Un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, que se arrepiente del castigo. Y dice él, ¿quién sabe si a lo mejor cambiará y se arrepentirá y dejará tras de sí la bendición? Porque lo cierto es que tal como va España, tal como va Occidente, esto no tiene pinta de recibir mucha bendición de Dios, más bien lo contrario. Te alejas de Dios y el Señor castiga, no porque haga nada, sino porque deja que te alejes, y ese es el propio castigo. O sea, el mundo sin Dios se va a la ruina, por eso decimos que Cristo es el Salvador, claro, porque si es el Salvador y no tienes al Salvador, estás perdido. Es el que salva, quita al que salva y ya verás cómo se resquebraja todo. Lentamente, como sucede con las cosas importantes, que al principio no se nota. ¿Qué pasaría si se estropeara, si fallaran, no sé, las luces o los santos se cayeran? No pasaría gran cosa, eso no es tan importante. Pero si se resquebrajan los cimientos, lentamente la iglesia iría saliendo rajitas, caería un poco y al final se hundiría todo. Los cimientos del mundo son Dios. Y entonces dice el profeta a nosotros, dice, conviértete al Señor tu Dios, a ver si se arrepiente y trae la bendición. Y es verdad que en la historia de Israel hay hombres que cuando estaba todo mal decidieron volverse al Señor y pedir por ellos y por los demás y por el mundo entero. Y esa es nuestra misión. O sea, cuando Abraham estaba junto a la encina de Mambré y pasaron aquellos ángeles y se quedaron a cenar con él, que iban en dirección de Sodoma y Gomorra a destruir la ciudad, Abraham se pone a interceder por ellos. Oye, mi Señor, ¿y si hay 20 justos? No, si hay 20 justos no destruiremos la ciudad. Y si faltan 5 a los 20, son solo 15, ¿vas a destruir por 5? No, tampoco lo haremos. O sea, hay gente que se vuelve a Dios para pedirle al Señor que traiga la bendición sobre una sociedad, sobre una civilización, no os engañéis, que está en absoluta decadencia. Cuando Moisés sube al monte Oreb, y al bajar con los mandamientos ve que el pueblo de Israel está ya adorando a una vaca de oro, el Señor le dice, mira, voy a destruir este pueblo, que es un pueblo duro de corazón, voy a destruirlo y hago contigo uno nuevo. Y Moisés empieza a decir, no Señor, déjale, ten paciencia con ellos. ¿Y qué van a pensar los egipcios? Van a pensar que Dios se arrepintió, o sea, quiéreles. Y la intercesión de Moisés fue la salvación de Israel. Y cuando Cristo está en la cruz y ve el panorama, pues eso, su madre, 2 señoras más y un chavalín de 15, 16 años ahí, y el resto habían salido todos corriendo. Y los que estaban ahí escupiendo, insultando, burlándose de él.
Pues Cristo mira al Padre y dice, Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Y ese es nuestro papel. Continúa Joel diciendo, entre el altar y el atrio y el altar, lloren los sacerdotes, servidores del Señor. O sea, entre el atrio y el altar, o sea, en este espacio, los que estamos aquí, dice el profeta, que entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes. Pero los sacerdotes somos los bautizados, todos los bautizados. Porque por el bautismo sabemos perfectamente que somos sacerdote, profeta y rey. Los tres, la triple múnera, los tres oficios de Cristo, somos sacerdotes por el bautismo. Que entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes. Es decir, nos pide la Iglesia que seamos un pueblo de lágrimas por las guerras, por los abortos, por la injusticia, por la pornografía, por la corrupción, por la mentira, por la destrucción de las familias, por la legislación absolutamente perversa, por la manipulación, por las ideologías, que seamos un pueblo que llora y se vuelve a Dios. Y entonces la Iglesia dice, mira, primero ayuna, pero no porque toque, sino ¿cómo voy a comer con este panorama? Cuando se ponen ante mis ojos todos los pecados del mundo, me voy a tomar una hamburguesa. Es raro eso, ¿no? No sé, ahora que estamos yendo ahí al tanatorio, últimamente hemos visto que en los tanatorios siempre ponen bandejitas de comida y a mí se me hace raro eso, no sé vosotros, pero uno dice, hombre, cuando tienes un dolor grande en el corazón, bueno, entiendo que hay gente que viene y va, pero cuando tienes un dolor grande en el corazón, no sé cómo harán los americanos, pero no te apetece comer, ¿no? Y el ayuno que la Iglesia nos pide en Cuaresma es, ¿sabes qué? Rasga tu corazón hasta que te duela tanto que digas, ¿sabes qué? No me apetece. O sea, no voy a comer. Es que es lo último que quisiera hacer con este panorama. Y entre el atrio y el altar, los sacerdotes, el pueblo de Dios, se vuelve a Cristo para rezar, ora a Dios, ora a Dios. No cabe duda, de verdad, que un pueblo de Dios, que una iglesia que está llena de Dios, transforma todo. Las leyes, la cultura, las familias, los jóvenes, los mayores, todo se transforma. La Iglesia siempre ha sido porcentualmente pequeña, dice el Señor, como la sal, como la luz, como la levadura, poquito, pero transformador. Pero claro, dice Jesús, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal harán? O sea, cuando la Iglesia no cumple su papel porque nos hemos vuelto mediocres, ¿quién cambia el mundo? Si lo mejor del mundo ha venido siempre como consecuencia de Cristo en la humanidad a través de su Iglesia, los hospitales, las universidades, la mejor expresión en todas las artes, las obras de caridad más grandes, la santidad es la que cambia el mundo. Año 29, 1929, crack del 29. Y San José María escribe un libro que se llama Camino y allí pone, estas crisis mundiales son crisis de santos. Si el problema es que no hay santos. Vuélvete a Dios, haz ayuno, reza, haz limosna y que no se entere nadie, busca agradar a Dios. Y a esto nos llama la Iglesia. Ponerse la ceniza o no, no hay problema en eso, ¿eh? En serio, es que no pasa nada. Es más, ni siquiera hoy es obligatorio venir a misa, el domingo pasado sí lo era. El domingo pasado no ir a misa era pecado mortal. Hoy no. No se trata de postureos, se trata de amor del que duele, del que cuesta. Vamos a pedírselo al Señor, de verdad. Con los que somos hoy, no sé, a poco que demos un paso en el amor de Dios, cambiamos todo. Que María nos enseñe, que María nos ayude a prepararnos para la llegada de su Hijo, a recorrer juntos, de verdad, el camino de la Cuaresma. Que así sea.